Cordial saludo para todos, mi nombre es Jan André Pulido, yo soy médico general de la Universidad del Bosque y el día de hoy la invitación que tenemos es para hablar sobre la realización de un endotrainer casero. Entonces, la idea es que a partir de este video podamos hacer una herramienta estandarizada para todos a través de este contenido que pretendo mostrarles acá. Entonces, bueno, la práctica de la laparoscopia es una práctica que viene en aumento, no solo por los beneficios que hemos encontrado respecto a la cirugía abierta u otro tipo de procedimientos, sino porque también hoy en día, obviamente, ha habido más disponibilidad en todos los sitios de práctica, digamos, de la práctica quirúrgica. Entonces, hablamos no solamente de la cirugía general, también de las subespecialidades, pero además también de la urología, incluso de la ginecología. Entonces, esto se puede extrapolar también a la cirugía de trauma hoy en día, donde hemos visto los avances que se tienen, sobre todo cuando hay una correcta selección del paciente y los beneficios que encontramos pues, en él. Entonces, requiere de unas habilidades, unos aprendizajes básicos que hay que tener antes de enfrentarnos a un paciente. Y obviamente el desarrollo de esta curva va a tener unos obstáculos importantes. Entonces, nos proponen un modelo de aprendizaje para este tipo de habilidades. Nos lo propone Halsted principalmente en el año de 1886 y nos dice, bueno, hay que ver, hay que hacer y después enseñar, ¿cierto? Y no solamente después de enseñar, sino también hacer una retroalimentación. Pero esta retroalimentación lo que se busca es que sea una retroalimentación métrica. Entonces, la retroalimentación métrica se basa en puntuar las cosas. Entonces, ¿cómo hago un nudo? ¿Lo hice en cuánto tiempo? ¿Cómo fue que se hizo? Para que podamos ir mejorando a medida de competencias. Y obviamente, entendiendo que la simulación a través de estos dispositivos van a permitir el desarrollo de habilidades básicas para que el tiempo en pacientes, que muchas veces es un tiempo muy corto, nos permita generar solamente el perfeccionamiento de nuestras habilidades. Entonces, la simulación tenemos que hacerla de una manera que pretenda hacer un proceso de la vida real, ¿cierto? Entonces hay que hacerlo lo más real posible y de esta manera, para que después nos podamos retroalimentar, pues buscamos tener todos los componentes que va a tener la cirugía, pero además la posibilidad de grabarnos para hacer una retroalimentación, como lo vamos a ver mucho más adelante. Por eso han ganado pues auge todo este tipo de simuladores físicos que van a simular, ¿cierto? A través de computadores, con realidad aumentada, ¿cierto? Van a simular estos procesos que además van a disminuir los costos, tienen una portabilidad como el dispositivo del cual vamos a hablar y obviamente una reproductibilidad, que es el principal objetivo pues, de esta exposición, que ustedes salgan de acá con la posibilidad de hacer su propio dispositivo y que les permita, obviamente, eh, empezar a practicar esas habilidades en la casa, ¿cierto? Entonces, a través de esto, pues vamos a hacer un desarrollo de las habilidades de la paroscopia, ¿sí? En donde estos métodos menos invasivos los vamos a poder aplicar y que esas amplias bondades que tiene la laparoscopia se vaya a ver beneficiado el paciente en algún momento. Entonces, las habilidades que tenemos que aprender son habilidades quirúrgicas, pero con bidimensionalidad y con tridimensionalidad, saber movernos en un espacio cerrado, ¿sí? Por lo cual necesitamos desarrollar nuestra parte cognitiva, nuestra parte psicomotora, ¿sí? Y lo vamos a lograr a través, pues, como ya lo habíamos dicho, de unos mecanismos de evaluación, ¿cierto? Los videos pueden ser para uno mismo caer en cuenta de sus errores, pero también para que otras personas se lo digan. Entonces, el principal problema al que se enfrentan las personas es pues una curva de aprendizaje que es significativa. O sea, los estudios han demostrado que requerimos más o menos unas 10.000 horas en la paroscopia para poder decir que somos unas personas hábiles en la paroscopia, ¿sí? Asimismo, nos exigen por cada procedimiento más o menos un número de 30 procedimientos, ¿sí? Para poder decir que somos expertos en el tema. Mínimo de 30. Entonces, esto que nos lleva a que la práctica quirúrgica de pronto no nos va a entregar este desarrollo de las habilidades y como lo decíamos antes, debemos usar el espacio de la práctica quirúrgica eh, para perfeccionar nuestros movimientos. Entonces, ahí es donde nos preguntamos, ¿será imposible a través de la práctica quirúrgica? Puede que no, puede que sí, pero pues la idea es desarrollar otro tipo de dispositivos que nos permitan desarrollar estas habilidades básicas. Entonces se han propuesto un montón de cosas. Aquí tenemos un par de ejemplos en donde podemos ver el uso de las tablets, ¿sí? A través de una
digamos, de una estructura muy sencilla de plástico, con el uso de velcro y de la pantalla, o incluso estructuras de cartón, ¿sí? En donde pues la idea es obviamente tener unas cosas básicas, ¿cierto? Pero que estas cosas básicas no le quiten la capacidad de aprender a las personas. Entonces, hace un tiempo, Sages crea un programa que se llama el Fundamentals of Laparoscopic Surgery, en el cual se encargan de tratar de especificar qué son las cosas básicas que requieren un dispositivo de estos. O sea, se puede hacer casero, se aprende a través de los dispositivos caseros, pero ¿cómo lo hacemos de buena manera? Entonces nos postulan dos cosas que van a ser las principales y a las cuales tenemos que hacerle mucho énfasis y sobre todo hacerlas de, pues digamos, tratarlas de simular de la mejor manera. Y lo primero son la parte de la cavidad abdominal. Entonces, tenemos una cavidad abdominal, ¿cierto? Que esté encerrada. Tenemos una pared abdominal flexible y tenemos un posicionamiento de los trocars. Y por el otro lado tenemos la parte de la visualización, cómo vemos las cosas, cómo vamos a poder ver de ese contenido que estamos creando. Entonces necesitamos una cámara, ¿sí? Que además sea ajustable y que nos permita moverla, ¿sí? Pero además una fuente de luz externa. Entonces aquí en Surgical Endoscopy publicaron una revisión sistemática de muchos dispositivos como este y les asociaron un puntaje. Para que ustedes lo tengan en cuenta, el dispositivo del cual vamos a hablar hoy cumple con todos esos requisitos, ¿sí? Nos va a permitir cumplir con los requisitos para hacer un método, el cual ellos han demostrado que teniendo digamos, eh, estas partes completas, vamos a tener un dispositivo que nos va a permitir un adecuado aprendizaje. Entonces, pues acá lo ponemos. Entonces la cavidad abdominal cerrada puede ser una caja, ya la vimos, puede ser una caja de cartón, una caja de madera, una caja que ustedes hagan. La pared flexible, vamos a hablar de la tela tipo fieltro, que más adelante se las muestro. Los trócares como puertos, digamos los puertos de la paroscopia, ¿sí? Pero también por el otro lado el uso de la cámara y la pantalla, ¿sí? Y pues finalmente vamos a tener lo que son la fuente de luz propia. Entonces lo primero que vamos a hablar es de la cavidad cerrada. Entonces acá les voy a mostrar, vamos a ir viendo cómo yo decidí utilizar un organizador de ropa. Este organizador de ropa pues tiene varias cualidades que vamos a ir viendo más adelante. Sin embargo, dentro de las principales pues es la facilidad, ¿no? Ese plástico se permite romper fácilmente, bueno, no romper, sino adecuar fácilmente, ¿cierto? Entonces vemos cómo nos permitió abrir los huecos para generar nuestros espacios para los trócares. Entonces tenemos dos huecos laterales, uno del medio para la cámara y los dos laterales que van a ser por los cuales vamos a introducir nuestros trócares, ¿cierto? Aquí en el lado vemos como yo decidí abrirle un espacio para que no nos toque retirar la tapa cada vez que vayamos a introducir nuestros módulos de aprendizaje, ¿cierto? Entonces vemos una fijación muy sencilla con un material, pues como vemos, muy rústico, ¿sí? Pegamos el velcro, lo pegamos al lado, pues digamos, contrario de nuestros ejercicios y lo demás es parte de la creatividad. Entonces acá están nuestros dispositivos, ¿cierto? Aquí tenemos unas puntillas fácilmente pegadas en un triplex. Tenemos acá unas armellas, ¿cierto? Unas armellas que son unos dispositivos muy sencillitos que nos van a permitir pasar nuestra aguja, pasar un hilo, pasar un cordón, como lo vamos a ver más adelante, y unas tapitas, las cuales nos pueden permitir hacer un ejercicio de paso de las chaquiras de una a la otra, ¿cierto? Entonces podemos modificar el ejercicio de la manera en la que queramos, podemos usar algunas bolas, algunas pepitas, lo que ustedes quieran. Pasamos al tema de la pared flexible. Entonces para la pared flexible, como se pueden dar cuenta acá, pues yo tomé la decisión de usar este papel fieltro, esta tela tipo fieltro más bien, la cual es una tela que nos permite varias cosas. Lo primero es esa flexibilidad, ¿sí? Esa capacidad de ir, venir, que va a ser o va a asimilar un poco digamos, la pared abdominal. Entonces, eso lo pueden conseguir en una ferretería cualquiera y de esta manera vemos, miren, cómo incluso podemos hacer la simulación del ingreso del trocar a la cavidad abdominal, ¿cierto? Y vemos cómo, bueno, retiramos ahora la parte, el punzón del trocar y nos queda el dispositivo ahí ajustado. Entonces, empezamos a hacer la prueba, si se dan cuenta, conserva la flexibilidad de la pared, la movilidad
lo cual lo hace pues un dispositivo bastante realista. Los trócares, yo he tenido la facilidad de que he utilizado muchos elementos que han descartado de cirugías a las que he asistido, lo cual es una gran posibilidad para ustedes, pero les sugiero también esta opción en la cual tenemos un dispositivo en forma de cono, ¿cierto? Que puede semejar y que también lo podemos encontrar muy fácilmente en una ferretería. Después de esto tenemos el uso de la cámara. Entonces el uso de la cámara es muy controversial. Obviamente este es un punto en el cual se pueden incrementar mucho los costos de nuestro Indie Trainer. Eh, no les recomiendo una marca específica, simplemente este es uno de las pruebas que yo utilicé y que me parecen muy dinámicos por la resolución que nos brinda la cámara, como podemos ver acá, ¿cierto? Pero además porque ese tipo de cámaras hoy en día están muy dispuestas para que a través de una dirección IP uno pueda ver en tiempo real a la otra persona trabajando. Entonces, por ejemplo, nos podemos comunicar con algún profesor y al que querramos hacerle o demostrarle cómo estamos haciendo las cosas y que él nos haga esa retroalimentación de la que estábamos hablando. Por otro lado, tenemos un dispositivo como este. Esta es una cámara, ¿sí? Un endoscopio. Les dejo el código QR, no porque tenga alguna afiliación con la marca, sino porque me parece un producto muy barato que se puede encontrar por debajo de los $5 y que es una cámara que resiste al agua, que además nos va a permitir hacer una simulación tal cual como se las estoy mostrando, ¿cierto? Tiene un cable bastante largo que nos permite conectarla, ¿cierto? De esta manera como estamos viendo. Y esto nos va a llevar a la posibilidad de simular incluso el ingreso a la cavidad abdominal, que más adelante les mostraré ejemplos. Entonces, aquí tenemos un espacio que pues yo le dejé, pues digamos que fue algo más como que se dio, ¿cierto? Y quedó este espacio en el cual uno puede colocar el computador. Pero, pero más allá de eso, vemos como, eh, digamos, en nuestro dispositivo podemos hacerlo un poco más real, ya que podemos conectar la cámara al computador y lo podemos poner en diferentes posiciones para no quedarnos en mirar en la misma dirección en donde están las pinzas, que realmente no va a permitir que adecuemos nuestra motricidad fina. Entonces, ya acá tenemos lo importante que es el uso de una fuente de luz propia. Para el caso del dispositivo o la caja que yo usé para simular la cavidad abdominal, pues digamos que la fuente de luz propia no es algo tan imperante, no es algo imperativo, porque realmente a través de la pared, pues digamos de los laterales de la caja, se van a ver los, va a permitir la entrada de la luz, ¿cierto? Pero pues es importante tener una fuente de luz porque a veces, no sé, llegamos tarde a practicar y pues no hay una adecuada fuente de luz para poder ver. Y además es una de las puntuaciones, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya empezamos la parte de la prueba, ¿cierto? Digamos que ya tenemos todos nuestros componentes armados. En este momento les estoy mostrando cómo yo decidí unir un tubo a la cámara para pues generarle un poco más de realidad para que pareciera realmente la cámara de un dispositivo de laparoscopia, ¿cierto? Entonces vemos aquí en la partecita de abajo, digamos en tiempo real, cómo se está viendo nuestro ingreso a la cavidad abdominal o a lo que simula nuestra cavidad abdominal. Entonces aquí vemos, ahí ya se ingresó a la cavidad abdominal. En ese momento ahí les hago un comparativo de por qué es necesario la fuente de luz propia, porque a pesar de que sea transparente, cuando prendemos nuestra luz evidenciamos que mejora la calidad de la imagen, vemos la simulación completa del ingreso a la cavidad abdominal, ¿cierto? Entonces ahí en ese momento pues se está viendo solamente nuestro fondo en el cual está muy rústicamente colocado los dispositivos de fijación. Entonces ahí vamos a introducir en este momento uno de los módulos de aprendizaje. Entonces, bueno, introducimos el de las chaquiras con las tapas, lo ponemos, lo fijamos, ¿cierto? Entonces la fijación es importante porque evita pues, que se muevan las cosas cuando estamos haciendo el ejercicio en la vida real. Y ahora procedemos a hacer uso o introducción de nuestras pinzas. Entonces ya tenemos ubicada la cámara, que incluso podríamos, no sé, hablar
con algún compañero y poderlo utilizar al tiempo para que él haga el proceso junto con nosotros de cómo se utilizan pues, las pinzas, ¿cierto? Y él usar las cámaras. Entonces aquí hacemos un primer intento, hacemos la fijación de una de nuestras Shakiras dentro de la puntilla que habíamos puesto, ¿cierto? Y básicamente esta es la muestra del ejercicio. Aquí ya vemos cómo se ve directamente desde nuestra cámara. Vemos que es una resolución adecuada que nos va a permitir elaborar distintas cosas. Ya vemos un poquito ya la mejora de la técnica, aunque se nos escapan algunas de las Shakiras, pero nos permite realizar lo que pretendemos y es el aprendizaje, digamos, de esto. Y ya la creatividad es lo que nos queda por hacer. Entonces tenemos nuestras armellitas, como ya las habíamos presentado anteriormente, que nos va a servir para pasar. Como les dije, la idea es hacerlo lo más real posible. Entonces, si tienen la disponibilidad de usar hilos, como ese que les mostré anteriormente, pues preferiblemente usarlos. ¿Cierto? Aquí vemos el paso de un cordón. Se dificulta frente al hilo porque al ser más grueso impide un poco la movilidad a través de las armellas. Y acá pues el ejercicio de los colores. Siempre es fundamental, como ven en el video, que tratemos de usar las dos manos. Entonces siempre una vez lo hacemos con la derecha, otra vez con la izquierda, para mejorar todas estas habilidades. Y bueno, nada, este es el mensaje que quiero que se lleven para su casa. Esta es una herramienta útil, cumple con todos los estándares, es factible su realización, ¿cierto? Y va a tener efectos importantes no solo en el paciente, sino en la práctica clínica de ustedes, en mejorar esos resultados y las habilidades. Quiero agradecer principalmente al doctor Felipe Cabrera y al doctor Daniel Gómez, quienes han sido los que siempre me han impulsado a ser mucho mejor persona y un mejor profesional, pero también agradecerle a mi papá, quien fue el que en algún momento inició todo este tema y me generó esa inquietud por la posibilidad de hacer un dispositivo de bajo costo que se adecuara pues a las exigencias de un profesional a futuro. Entonces, mi nombre es André Pulido. Muchas gracias a todos.